Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener nuestra clase de biología. Soy el profesor Jesús Paredes. Presta mucha atención. Empecemos. Muy bien chicos, y el tema de hoy va a ser métodos anticonceptivos. Esto corresponde a nuestro último tema de esta octava semana en el cuarto bimestre, en esta semana número 40. Sí, vamos a ver los métodos anticonceptivos, vamos a ver cómo es que funcionan, para qué tienen utilidad. Entonces eso hay que prestar mucha atención, ¿sí? Muy bien, empecemos. Recordemos que los métodos anticonceptivos se utilizan en lo que corresponde a la planificación familiar, ¿no? En saber cuántos hijos vas a tener. ¿Por qué es importante? Uno, por la salud de la madre, que hay que recordar, la mujer es la que va a intervenir en todo este proceso. Entonces, por su salud de ella es importante. Lo otro, por las medidas de cuidados que uno debe dar al hijo, si es que va a alcanzar o no las condiciones, que también es otro factor a ver. Y otro es lo de las enfermedades de transmisión sexual, que también hay que analizar. Entonces, empecemos. Veamos. Los métodos anticonceptivos los hemos separado o los hemos clasificado de esta manera. Los métodos naturales o métodos sintotérmicos, los dispositivos de barrera o preservativos, ahí tienes el caso del diafragma, el preservativo y el diafragma, los anovulatorios, los que van a evitar la ovulación, los inhibidores de la nidación van a evitar que se dé la implantación, ahí tienes el DIU y la píldora del día siguiente, y la esterilización, en este caso tienes vasectomía y la ligadura de trompas, Entonces vamos a revisar un poco de cada uno de estos. Empecemos con el método sintotérmico, que se llama Ogino-Counts. Es un método natural que requiere de registro de datos y observaciones. Este se va a realizar durante periodos prolongados de tiempo. Es útil para parejas estables y de vida ordenada, pero requiere de un conocimiento profundo del funcionamiento del ciclo de la mujer. ¿Qué se va a realizar? Mira. En este método, los métodos sintotérmicos, vamos a considerar tres cosas. El Ogino-Kraus, que es el primerito que vamos a ver, la temperatura basal y el de Billings. ¿Sí? Como te digo, hay que hacer registro de datos, que eso es lo que lo torna complicado, ¿no? El Ogino-Kraus se le conoce como por ser el método del calendario, Hay algunos que van a hablar del método del ritmo y todo esto, pero este es llamado método del calendario. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer registro de datos, todo esto con el calendario, ¿sí? Se le suele llamar método del ritmo calendario, ¿sí? Método de la regla también se le decía. A ver. Se tiene que calcular el día de la ovulación en periodos de 28 a 14, de 28 días. Y recuerda que la ovulación siempre ocurre en la mitad, en el día 14. Entonces la idea es calcular el periodo menstrual. El cálculo que se va a realizar, los espermatozoides viven un máximo de 3 a 5 días y el óvulo vive un máximo de 24 horas. Son consideraciones a tener en este método. Entonces en este método hay que hacer cálculos en un calendario. Anotar. Calcular el día de ovulación en periodos de 28 días. Y de ahí tomar en cuenta que el espermatozoide vive de 3 a 5 días y el óvulo vive un máximo de 24 horas. Ahora, supuestamente, bajo este criterio, el periodo seguro sería 5 días antes de la ovulación y 3 días después de la ovulación. Según este método. ¿Ya? Ahora, un complemento a este método es el método sintotérmico, que es el de la temperatura basal. ¿Qué se va a realizar? Este método está basado en el hecho de que la progesterona que se genera a partir de la ovulación va a elevar la temperatura basal de 2 a 5 décimas de grado. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La mujer tiene que tomar un control de temperatura. La mujer va a tomar un registro de temperatura antes de levantarse. Siempre lo va a realizar a la misma hora, más o menos una hora de diferencia. Entonces la mujer tiene que hacer registro de temperaturas antes de levantarse en estos horarios. Se va a registrar todos los datos en una tabla, en la que también se tiene que anotar incidencias como la hora, si hay alguna enfermedad, si ha habido una trasnoche, una bebida, el estrés, etc. Entonces acá tienes que ver una curva de temperatura que te indicaría lo de la ovulación.
El método sintotérmico también incluye lo que es a Billings o el moco cervical. El matrimonio Billings observó y descubrió que durante los días fértiles de la mujer, un moco del cuello del útero se vuelve abundante, translúcido, elástico y limpio. Entonces la mujer tiene una sensación de humedad, va a tener esta sensación de humedad la mujer, ¿sí? Va a tener esta sensación de humedad. ¿Y qué va a pasar entonces? Esta sensación de humedad va a ser por esta mucosidad que ayudará a los espermatozoides a atravesar el cuello del útero. Entonces, los días que son infértiles va a haber un moco distinto que va a llegar incluso a taponar el cuello del útero, por lo que los espermatozoides van a morir en la vagina, que es una región más ácida. Entonces, acá hay que hacer control de qué cosa, de la mucosidad de la región de los genitales internos femeninos. Entonces la mucosidad estéril se plantea que es grumosa, es de color marrón, oscura, escasa, no elástica y se corta entre los dedos. Entonces la mujer, ¿qué tiene que hacer? Un control de su mucosidad, tomar la mucosidad y verificar si es elástica, si se rompe, la coloración, todo. Bueno, la mujer toma registro de su moco cervical hasta encontrar el moco fértil. Y cuando la mucosidad se pasa, el periodo es estéril. Los datos de moco cervical se van a registrar en la misma gráfica de temperatura basal. Entonces, estos métodos que son de abstinencia periódica, que son los métodos de la regla, métodos del ritmo, que se suelen utilizar, tengo que usar calendario, medir temperatura, registrar, ¿no? Para hacer complemento. Entonces consiste en realizar el acto sexual solamente en los periodos en los que no haya óvulos fecundables. Y se calcula, porque esto se hace por un cálculo, teniendo en cuenta la anterior menstruación, la medición de temperatura basal o analizando el flujo vaginal. ¿Sí? Todo esto de acá se va a realizar. Entonces todo esto se va a realizar bajo esto. La eficacia de esto es baja, es muy baja. Es un método con alto índice de fracaso, no es muy adecuado estos métodos. Los periodos fértiles son muy variables y es muy fácil cometer errores. Las ventajas, no va a haber efectos secundarios ni contraindicaciones de algún medicamento, de algo extraño que esté ingresando al cuerpo de la mujer, y considerado por algunos autores como un método natural, pero los inconvenientes son la necesidad de un seguimiento constante, cálculos precisos, escritura, mantener todos mis datos ordenados. En este caso la mujer lo tendría que hacer, ¿no? Produce inseguridad y no protege o evita las enfermedades de transmisión. Entonces no es un método muy seguro. Entonces recuerda, no es un método muy seguro porque se puede ver afectada también por los cambios de clima, por alguna enfermedad, emociones fuertes que pueden hacer variar los días fértiles de la mujer, y no hay seguridad de que al tener relaciones sexuales funcione este método. Entonces tendríamos ese percance. Se debe tener mucha comunicación y además entendimiento con la pareja, ya que deben respetarse los días de peligro. Y una relación sexual en un día de peligro es un embarazo seguro. Entonces no es un método que sea tan efectivo, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces no es 100% recomendable. Naturalmente no afecta al cuerpo de la mujer, pero de todas maneras no es seguro. Luego tenemos los dispositivos de barrera. En el caso de los dispositivos de barrera, tú vas a tener primero al preservativo. En el caso del preservativo, nosotros estamos hablando de los condones, ¿sí? Los condones, que hay de distinto precio, de distinta marca. Eso depende también a la tecnología de su elaboración, a lo que se ofrezca en cada uno de estos preservativos, ¿no? Existe condón masculino, existe condón femenino también. El más usual es el condón masculino, que es una funda de látex que se coloca en el pene, pero solo cuando el pene está erecto. O sea, si el pene está flácido no se debe colocar. Y recoge el semen de la eyaculación. En el caso del preservativo femenino, hay una funda en el interior de la vagina que impide que los espermatozoides pasen al útero. Ese es el condón femenino, ¿sí? Entonces es una bolsita delgada, se puede decir, hecha de gel o de látex, que es el material que se suele hacer. Se va a colocar en el pene solo cuando esté erecto, recuerda, antes de que entre en contacto con la región vaginal, ¿sí?
El pene, como te repito, tiene que estar erecto, se tiene que desenrollar el condón de adelante hacia atrás para cubrir todo el pene, se empezaría en el glande y tendrías que ir hasta la base del pene. Te deja un espacio libre en la punta para que se deposite lo que es el semen y se retira cuando el pene todavía esté erecto. O sea, esto no se hace retiro ya cuando está flácido, no, cuando el pene esté erecto, sosteniendo el preservativo desde la base hasta la parte del glande. ¿Para qué? Para que no se caiga el contenido, ¿no? El semen. Esto se amarra y se bota al basurero, no al inodoro. Al basurero, no al inodoro. Y no olvidar que para que no cada relación sexual se tiene que usar un preservativo, ¿no? Molestias, varones o mujeres que indican la sensibilidad, pero un poquito de la sensibilidad se ve afectada con respecto a la seguridad. Reacción alérgica es bien rara, pero podría darse, es recontra raro. Recomendable sería capaz el uso del preservativo y de una tableta vaginal para dar mayor protección. No se recomienda el uso de lubricantes, vaselina, aceites porque podrían deteriorar el látex del preservativo. Beneficios que podría darse esto: se protege a la pareja de un embarazo, pero además del riesgo de contraer una infección de transmisión sexual, una ITS, como el caso del SIDA, ¿no? Eso es la protección que también ejerce el condón. Luego tenemos lo que es el diafragma. El diafragma en este caso es una membrana flexible. Es una membrana flexible que se coloca en la entrada del cuello del útero. ¿Sí? Se va a encontrar en el cuello del útero y va a cerrar el paso a los espermatozoides, como un tampón que evita el paso de la cavidad vaginal a la cavidad uterina. ¿Sí? Se coloca previa a una relación sexual y evitaría esto. Requiere consejo ginecológico. En realidad todos los dispositivos o todos los métodos anticonceptivos se tienen que hacer con uso de control ginecológico, porque cada método anticonceptivo tiene un tiempo de uso y un cambio. ¿Sí? Se tendría que haber una variación. Se puede usar con cremas espermicidas también. No es muy recomendable, pero se podría hacer. Muy bien, en el caso del diafragma. ¿Sí? Los métodos anovulatorios. Un método es anovulatorio porque evita lo que es la ovulación, ¿sí? Son píldoras que se van a tomar, por ejemplo, de vía oral. Ahí las tienes. Contienen hormonas sintéticas. En este caso van a contener hormonas sintéticas que van a impedir la ovulación. No impiden la ovulación, más no la menstruación. Recuerda, más no la menstruación. Requieren de control médico y prescripción facultativa y se toman a diario, ¿sí? Hay variaciones de estos métodos como los parches de aplicación semanal y las inyecciones de aplicación mensual, ¿no? En la píldora tenemos la descripción: son hormonas o compuestos sintéticos que van a impedir la ovulación, se toman por vía oral y deben ser recetadas por un médico. Las píldoras recetadas por un médico. La eficacia es muy alta. Las ventajas son muy seguras para evitar un embarazo, pero lo inconveniente es que son imprescindibles. La visita al ginecólogo y los controles periódicos son imprescindibles, no se puede dejar de hacer esto. Hay efectos secundarios ya en el sistema circulatorio y no protege o evita las enfermedades de transmisión sexual porque hay contacto libre, ¿no? Los espermicidas, que son cremas, geles, contienen productos químicos que destruyen los espermatozoides, se aplican en la región vaginal antes del coito. La eficacia es baja y aumenta si se usa en combinación con un preservativo o con un diafragma. La ventaja: no hay efectos secundarios o contraindicaciones. Pueden algunos prevenir algunas infecciones, pero el inconveniente es que pueden ser causa de reacciones alérgicas y no proteger las transmisiones sexuales. En el caso de las pastillas, recordemos que hay dos tipos de pastillas, ¿no? Las que se toman cada 28 y cada 21 días. Siempre al final de estas hay unas pastillitas de color marrón, ¿no? Ahí presentan colores y al final están de color marrón, que son las que contienen hierro como para fortalecer a la mujer de las hemorragias o las pérdidas que han tenido, ¿no? Entonces eso hay que ver. ¿Qué molestias podrían generar en este caso las píldoras? Dolor de cabeza, sangrado entre una menstruación u otra, retención de líquidos también podría ocasionar, náuseas, mareos podría ser. ¿Qué pasaría si la mujer se olvida de tomar la píldora? Si es un día, se toma inmediatamente, lo recuerde, ese mismo día, y por la noche se toma la que le toca, ¿ya? Y así volverá a estar protegida. Pero si se olvide tomar por 2 días, se corre el riesgo de embarazo y ya el paquete de píldoras ya no te sirve. Y ya no se tendría que tener relaciones hasta la próxima menstruación. Y en todo caso se usa el método de protección, ¿no? Por estos días. Pero si no, no.
y luego se tiene que empezar con otro paquete después de venida la menstruación. Entonces los beneficios podrían ser esto: efectivo, protege contra el cáncer del ovario también ese es, y protege el endometrio, el cáncer del endometrio también, y al tomarlas disminuyen los dolores y cólicos. Ahora, con las inyecciones no se pueden usar en mujeres que estén embarazadas, no se pueden usar en mujeres que tienen sangrados anormales. Las ampollas no se pueden usar cuando tienen tumores en las mamas, por ejemplo, tampoco. Las molestias de la inyección anticonceptiva: sangrado entre las menstruaciones, que es algo que podría pasar, suspensión de la menstruación o menstruación abundante, uno de los dos casos, y desaparecen estas molestias al tiempo, ¿no? Los beneficios: es eficaz las ampollas y mujeres que quieren obviar la preocupación diaria de las pastillas, ¿no? Uno ya conociéndose sabe si va a poder o no tomar las pastillas diario y no olvidarse, ¿no? Eso también es otra cosa que hay que ver. Los inhibidores de la anidación: ahí tienes el DIU, que en este caso es la famosa T de cobre, el dispositivo intrauterino. Ahí tienes la T de cobre, dispositivo intrauterino, ¿sí? Es un dispositivo de metal o de plástico. Impide la anidación, impide que se dé la implantación, aunque no la fecundación. Se puede dar la fecundación, pero no se podría implantar. Y es colocado por el ginecólogo. Y requiere control y requerimiento médico. ¿Sí? En este caso, la T de cobre causa molestias como el aumento de duración y volumen de la menstruación. Aumentan los flujos vaginales, dolor de la cintura o bajo vientre, y estas molestias van a ir desapareciendo, ¿no? Exceso de flujo vaginal o sangrado, ya tiene que ir al médico, ¿no? Los beneficios: altamente efectivo, es un método que protege durante años y es ideal para mujeres que quieren obviar también lo de las pastillas que les decía, ¿no? Obviar lo de las pastillas, ¿sí? La píldora del día siguiente, RU486, su nombre, se toma bajo prescripción médica en las 24 horas siguientes a la relación sexual, provoca la pérdida del endometrio por la consiguiente menstruación, o sea, evita también la implantación. Hay que tener cuidado con el uso y consumo de estas pastillas porque podrían causar alteraciones en las próximas en los próximos periodos menstruales de la mujer, ¿no? Entonces ahí también se le llama proscoito, ¿no? También en otros países, ¿no? La píldora del día siguiente, proscoito, ¿sí? Bueno, acá los tienes. Mira, por ejemplo, tienes el de barrera que te he puesto el diafragma, descripción: capuchón o dispositivo semiesférico de goma con anillo elástico, se adapta al cuello del útero, impide el paso del espermatozoide. Su uso debe ser prescrito por un ginecólogo para evitar complicaciones, ¿sí? La eficacia es media, no es tan alta, depende de su correcta colocación. Su eficacia va a aumentar con combinación de un espermicida u otro. Ventajas: no hay efectos secundarios. Inconvenientes: es imprescindible la visita al ginecólogo, podría causar infección, no protege las infecciones de transmisión sexual y hay dificultad a la hora de sacarlo y de colocarlo, ¿no? El condón es una funda de goma que recubre el pene e impide la entrada de los espermatozoides en el útero. La eficacia es alta cuando se utiliza correctamente y en combinación con espermicidas, bajo número de fallos. Las ventajas: no hay efectos secundarios, recomendable para evitar también transmisiones de infecciones de transmisión sexual, es de venta abundante en farmacias, es fácil de conseguir y reduce la sensibilidad del coito, hasta lo regalan en la posta, ¿no? El dispositivo intrauterino, el DIU, se coloca en el interior del útero, dificulta la fecundación e impide la anidación. Lleva un hilo en el extremo que sale por la vagina y debe ser colocado por un ginecólogo. La eficacia es alta, aunque es más recomendable para mujeres que ya han tenido otros hijos. Sí, es recomendable, ¿no? Para mujeres que ya han tenido a lo mucho 4 hijos, ¿no? Una mujer, de ahí el útero es medio complejo, ¿no? Para esto. Pueden permanecer varios años siempre que se realicen revisiones periódicas. Y los inconvenientes: es imprescindible que vaya al ginecólogo. Puede ser causa de infección, no protege o evita las infecciones de transmisión sexual y puede ser causa de complicaciones en caso de que la mujer salió embarazada y el DIU estaba puesto, ¿no? De ahí tenemos los de esterilización, que más que métodos anticonceptivos son intervenciones quirúrgicas irreversibles, aunque ahora en la actualidad podrían ser algunos casos reversibles, ¿no? Tienes el caso de la vasectomía, que se secciona el conducto deferente, por lo tanto los espermatozoides no pasan al semen y el semen no puede fecundar porque no lleva espermatozoides. Ese es en el varón, y en la mujer es la ligadura de trompas,
que se cortan y ligan las trompas de falopio, el óvulo nunca llegará al útero y de esta manera se podría esterilizar. Los métodos de esterilización, como te digo, descripción: cortar conductos deferentes, eficacia muy alta, no afecta el equilibrio hormonal en el hombre, no afecta el deseo sexual y es prácticamente irreversible, aunque se puede hacer algunas cosas ahora. En la descripción de la ligadura de trompas, se ligan las trompas, eficacia muy alta, no afecta el equilibrio hormonal, no afecta el deseo sexual y prácticamente es irreversible. Entonces, chicos, estos de acá han sido los métodos anticonceptivos. Revísalos, guíate de las diapositivas y vas a resolver las preguntas del 1 al 10 de la página 232 de la hora Hazlo Tú. Guíate, resuélvelo y envíalo. Muy bien, espero que la clase te haya gustado. Bendiciones, nos vemos. Cuídense.